Bueno, aquí seguimos con nuestras cápsulas y con Sonia Alda. En esta ocasión, Países del Alba, populismos populares, así lo hemos denominado. ¿Se puede hablar ahora de Países del Alba todavía, como concepto geopolítico, geoestratégico? Ya. A ver, sigue existiendo el ALBA y siguen existiendo países con una identificación ideológica que han marcado toda la década anterior. En ese sentido, creo que se puede hablar de países ALBA, pero la pregunta es adecuadísima. Es decir, en esta coyuntura, el ALBA ha dejado de tener existencia, unas siglas y poco más, en el que hay una cuestión de desmarque, ¿no?, a partir de la figura aglutinadora que era Hugo Chávez y que tenía el liderazgo capaz para que tuviera una representación respaldado por los petrodólares, que ahora mismo no existe ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Qué ha sido peor para esta estructura que hace unos años era vamos a decir, un bloque sólido que se proyectaba? ¿Qué ha sido peor? ¿La muerte de Hugo Chávez? Por ejemplo, la desaparición de la esfera política de Cristina Kirchner, la debacle de Brasil, todo, nada, hay algo que se pueda decir, bueno, esto lo tira o no, fuerzas que cada una tira para su lado y... Claro, yo creo que todo lo que planteas son factores necesarios que hay que entender para que no puedas explicar únicamente por un motivo una cosa que es extraordinariamente compleja. Yo creo que todo lo que dices, en realidad es cierto que son diferentes cosas, pero van coadyugando a algo que es el agotamiento de un proceso, de un periodo en el que ha habido un predominio de determinados gobiernos, en el que por circunstancias de carácter económica, social, agotamiento del propio electorado, decepción por estos gobiernos, pues haber tenido un apoyo extraordinario que nunca hay que olvidar, pues va a generar que finalmente todo este proyecto, en fin, casi de ámbito subregional o casi regional, se haya ido agotando, ¿no? ¿Cómo queda? Porque yo en este proyecto, bueno, ya hemos visto a Argentina, ¿verdad?, cómo se sale democráticamente porque el señor Macri llega al poder, cómo el señor Maduro cae o está cayendo con una dinámica visible, Ecuador está ahí, Bolivia tiene sus problemas, pero en todo esto, ¿cómo queda Nicaragua? A mí me preocupa o me llama la atención Nicaragua, que era pero no era, exacto, que estaba pero que no estaba, que no es de la región pero que se metió, y resulta que es la que sobrevive. Nicaragua es un espíritu libre y ciertamente quizás sobreviva por eso, ¿no?, por ser un espíritu libre y que nunca se ha encontrado Daniel Ortega esclavizado por ningún tipo ni de liderazgos ni de organizaciones. El otro día estaba pensando, por ejemplo, en esta crisis de inmigrantes cubanos que están atrapados, ¿no?, en Costa Rica y en Panamá, porque Nicaragua, un gobierno popular, decidió cerrar su frontera y desentenderse por completo, por Dios, precisamente aunque sea por la nacionalidad de estos cubanos, a los que además no tiene problema en llamarles a gente en situaciones terribles, pues llamarles ladrones y, en fin, ¿no?, una serie de calificativos. Digamos que era el gobierno en el que uno menos hubiese esperado la construcción de este muro virtual. Sí, es como el manejo además que tiene, por ejemplo, Daniel Ortega con los Estados Unidos, ¿no?, que hay un doble discurso que ciertamente me parece magistral cómo lo maneja, lo hace operativo y esa capacidad de estar viviendo en esas dos aguas y en la ambigüedad siempre permanente, ¿no? Quizás eso es lo que pueda explicar en buena parte esa supervivencia del líder. Hay otra cosa que a mí me llama la atención vamos a decir, en el tema populismo ALBA, ¿cómo triunfa todo esto en Venezuela y por qué? O mejor dicho, ¿qué hay que aprender como lección de un proceso que hace 15 años era un proceso alabado, apoyado, aupado, y ahora es desencantado? Dice, no, como ciudadanos, ¿qué aprendizaje? Porque si no, esto se nos repite dentro de 15 años más o en otros países. ¿Hay algún aprendizaje de valores, de visión democrática, de implicación del ciudadano en la política? Yo espero, si sería lo deseable, ¿no? Aquí hay un proyecto muy personal y esto es la primera cosa que yo creo que el ciudadano debe tomar en cuenta, es decir, por atractivo, casi mágico que era este liderazgo de Hugo Chávez, si el ciudadano, antes de confiar en las personalidades, tiene que confiar en las instituciones. Y esa confianza que yo comprendo que la ciudadanía latinoamericana es realmente complicado, pero si no hay una proyección de las instituciones y basas un proyecto exclusivamente en las personas, en buena parte puede explicarse estos puntos cíclicos que además, bueno, están acompañados de todo un periodo de la situación del mercado internacional con respecto a las materias primas, corrupción, derroche, en fin, multitud de aspectos. Hasta narcotráfico en este caso. Exactamente.
¿no? Pero yo creo que de verdad, yo espero que el votante como ciudadano se replantee la necesidad de recuperar o de construir, en la mayoría de los casos, la institucionalidad. Olvidar, o dicho de otra manera, América Latina todavía ve o mira demasiado el personalismo. Absolutamente. Y además esto genera un círculo vicioso, ¿no? Es decir, esa admiración hacia la persona, hacia esos presidencialismos tan destacables, genera ese círculo vicioso, toda una dinámica que va erosionando progresivamente cada vez más las instituciones, ¿no? Y además que la ciudadanía invoca a esos personalismos y estos presidentes lo ejercen en respuesta a la demanda del liderazgo que está haciendo. Y en esa dinámica hay una permanente erosión de las instituciones que es realmente grave, muy, muy preocupante. Linz puso en balance el presidencialismo versus el parlamentarismo. Si uno mira indicadores, quitando Estados Unidos, que es una excepción, bueno, y también tiene sus complejidades, no hay un presidencialismo exitoso por encima de parlamentarismos exitosos. Tenemos que llegar a cuestionarnos el modelo, porque pareciera que siempre queremos maquillar lo que hay. A lo mejor en vez de cambiar lo que hay. ¿Sabes qué creo? Que yo creo que el modelo norteamericano funciona porque más allá del sistema que tú adoptes, tiene que haber, insisto otra vez, institucionalidad. Sí. Esa es la clave. Por eso puede haber presidencialismo exitoso y por eso puede haber un presidencialismo desastroso. Pero sustancialmente no se transmite, ¿verdad? Exactamente. Siempre y cuando existencia del parlamentarismo son elecciones que puedes adoptar. Pero lo que no puedes elegir es la necesidad absoluta de esa institucionalidad. Sin eso va a ocurrir en Venezuela, con todas las particularidades que tiene Venezuela, pero me da igual el tipo de populismo que hagas. El populismo erosiona la institucionalidad. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Venezuela y todos aquellos países de muy distinto signo político, ¿sí?, ideológico. No solamente podemos restringir a los países salvas, en el que tiene mayor capacidad, es decir, el personalismo tiene mayor peso en la cultura política o menos, ¿no? Y recuperar eso, porque la caída es rápida, o en una pendiente pronunciada, pero la recuperación luego se hace en una pendiente eterna. Por ejemplo, el caso de Venezuela, primero no se sabe cómo terminar eso, y que no termine sangriento, que es pero luego recuperar esto, esos espacios que se crean, que arruinan los países. ¿Hay alguna reflexión o alguna lección aprendida de decir, bueno, no solo es el personalismo del líder, es que luego nos pegamos 40 años para salir de un atolladero? Mira, es complejísimo. Yo cuando hago... Argentina, por ejemplo, todavía está hablando del peronismo. Sí. Y hace ya 70 o 80 años del peronismo, y seguimos. Y seguimos. ¿Y qué ocurre en Venezuela? Es decir, fíjate, Hugo Chávez, que era un gobierno revolucionario, en realidad, por ejemplo, en el caso del concepto y modelo de desarrollo, ¿qué hizo Hugo Chávez? Nada. Es decir, todo el problema... Más pobreza, más violencia. Bueno, sí, pero ¿qué te quiero decir? El problema trasciende, es estructural y trasciende al propio Hugo Chávez, ¿no? El reto que tienen los venezolanos no es solamente superar ese tipo de gobierno, sino reestructurar toda una serie de pilares, por ejemplo, en el modelo social y económico, que se basa en de abandonar definitivamente un modelo meramente extractivista basado en el petróleo, ¿no? De venta exclusiva al mercado, que en el momento que hay precios que baja el precio de las commodities, el país queda completamente desolado y como un solar, para la redundancia. Entonces, esto trasciende a Hugo Chávez, que también generará desde luego todo un reto, pero hay problemas estructurales que debe afrontar la región, y entre ellos, ante esta situación precisamente de crisis que están percibiendo a todos los países, lo tiene Venezuela, lo tienen muchos países que tienen que desarrollar incluso modelos estructurales de desarrollo. ¿Por qué en estos tipos de regímenes parece más permisible la continuidad del líder? La reelección, y claro, luego eso afecta a la discusión seria si la reelección tiene que existir o no, porque como uno ve ese referente, mejor que no exista, y a lo mejor es bueno que exista, pero con una institucionalidad mayor. Mira, no sé si en estos gobiernos, es decir, la década pasada piensa que todos, indistintamente de signo político, han querido reelegirse todos los presidentes, ¿no? El caso colombiano, o sea, todos los casos a través de reforma constitucional o porque hay un marco legal que así lo permite, todos han querido
renovar su poder, el poder presidencial y mantenerse en el mismo. Esto yo creo que es un debate que trasciende también a los países salva, que por supuesto han hecho este empeño, pero es que el resto, caso de Brasil, es que según te estoy hablando, Sí, se está uno recordando de Y países. entonces, digo, esto vuelve otra vez a poner en alerta, ¿no?, temas que son problemas estructurales, que son referentes a estructuras económicas, a estructuras sociales y políticas, que por supuesto, salvando todas las diferencias entre unos países y otros, hay, en fin, continuidades y aspectos comunes en la región que a mí me parece que son importantísimos. Bueno, pues yo creo que aquí quedan varios temas que sirven de pilar. El personalismo del líder hay que huir versus la consolidación de la institución y debatir realmente los problemas de fondo que hay en la región. Parece que no es un tema de sistema, sino de institucionalidad y de resolver la base problemática sobre la que construir la misma. Muy bien, pues ahí vamos a seguir con otros temas con la doctora Alda.